La falsedad de la supuesta inspección que hiciera Jehová Dios y su Hijo Jesucristo a su templo espiritual en 1918, y la falsedad de la elección que hiciera Jesús en 1919 de su esclavo fiel y discreto en la persona de la organización Watchtower Bible and Tract Society. Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación procederé a demostrar en este vídeo, la falsedad de la doctrina de los testigos de Jehová de una supuesta inspección que hiciera Jehová y su Hijo Jesucristo a su templo espiritual en 1918 y la elección por parte de Jesucristo de su esclavo fiel y discreto en 1919. Para comenzar, aquí tengo el libro titulado El Anuario de 1975 página 88 que trata este tema de la supuesta inspección de Jesús en 1918. Y dice así en esta página 88. Jehová y su mensajero del pacto, Jesucristo, vinieron a inspeccionar a su templo espiritual en 1918 de nuestra era común. Entonces comenzó el juicio con la casa de Dios y un período de refinamiento y limpieza comenzaron. Algo más ocurrió, hombres manifestando las marcas del esclavo malo salieron al frente y figurativamente comenzaron a golpear a sus compañeros esclavos. Jesús había predicho cómo deberíamos lidiar con ellos. Aquí tenemos en pantalla la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 16 que trata sobre la profecía de Oseas 3:5. En el párrafo 17 se puede leer lo siguiente. Esta profecía tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de nuestra era cristiana. Cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. En tiempos modernos comenzó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y comenzó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Así comenzaron a cumplir la comisión registrada en Mateo 24:14 de predicar las buenas nuevas a las naciones. En esta atalaya se nos dice que el resto del Israel espiritual se hallaba involucrada con la organización de Satanás en 1918 y recién en 1919 se salió de ella para cumplir la misión de Mateo 24:14. Tengan en mente esta idea para lo que sigue. Preguntas que necesitan respuestas. Si el Israel espiritual estaba formando parte de la organización de Satanás en 1918, y salió de ella después, en 1919, tal como dice la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, ¿cómo pudo entonces Jesús inspeccionar a su templo para juzgarlo en 1918, si el templo estaba formando parte de la organización de Satanás en ese año? ¿Cómo pudo Jesús saber qué esclavo era el esclavo bueno y cuál era el esclavo malo, si ambos esclavos estaban en la misma condición de esclavos malos formando parte de la organización de Satanás en 1918? Veamos a continuación lo que ese esclavo fiel y discreto, que según la Watchtower salió de la organización de Satanás en 1919, y que Jesús lo nombró sobre todos sus bienes en esa fecha para dar su alimento espiritual a los domésticos, creía y enseñaba con la aprobación de Jesucristo en 1919. Pero veamos ahora qué cosa enseñó Charles Taze Russell en 1891 respecto a quién era el testigo de piedra de Dios en el desierto de Egipto. Aquí les muestro la página 313 del tercer tomo de los estudios en las escrituras del pastor Charles Taze Russell y titulado Venga tu reino, estudio 10, con el título de El testimonio del testigo de piedra de Dios y profeta, la gran pirámide en Egipto. En esta página se lee lo siguiente. En ese día habrá allí un altar al Señor en el medio de la tierra de Egipto y un pilar al borde para el Señor. Y será para una señal y para un testigo para el Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Esta creencia se mantuvo inalterable, inclusive durante y después de la elección en 1919, del esclavo fiel y discreto para dar su alimento a los domésticos a su debido tiempo. Con esta enseñanza entonces, Jesús aprobó a la Watchtower como la religión verdadera, que ahora se hallaba, después de 1918, fuera de la organización de Satanás para dar su alimento espiritual a los domésticos. Después de 1919, en que fuera escogida la Watchtower como la religión verdadera para suministrar en adelante el alimento espiritual genuino, el juez Rutherford, único esclavo fiel y discreto en 1919, siguió insistiendo años después que la gran pirámide de Giza fue concebida por el mismo Jehová, como se leen en los siguientes artículos de la atalaya de los años 20.
En los pasillos de la Gran Pirámide de Gizeh, la coincidencia de 2 o 3 medidas podrían ser accidentales, pero la correspondencia de docenas de medidas prueban que es el mismo Dios quien concibió la pirámide y el plan. La Atalaya, 15 de junio de 1922, página 187. La Gran Pirámide de Egipto, como un testigo silencioso e inanimado de Dios, es un mensajero. Y su testimonio habla con gran elocuencia relativa al plan divino. La Atalaya, 15 de mayo de 1925, página 148. Curiosamente, 3 años después de 1925, en que la sociedad Watchtower publicara en su revista La Atalaya antes leída, su reafirmación de que la pirámide de Giza, efectivamente era una concepción de Dios y de su plan divino, súbitamente dio un giro de 180 grados cambiando esta vez su posición mantenida por casi 50 años, diciendo ahora como se lee en La Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344, en inglés, que vemos en pantalla y que dice así. Es más razonable concluir que la Gran Pirámide de Giza, así como las otras pirámides de los alrededores, así como la Esfinge, fueron construidas por los gobernantes de Egipto bajo la dirección de Satanás el Diablo. Y continúa diciendo en esta página 344 párrafo 37 como sigue. Entonces Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta, el cual debería llamarse la Biblia de Satanás, y no el testigo de piedra de Dios. Al erigir la pirámide, por supuesto, Satanás pudo poner en ella alguna verdad, porque ese es el método que él usa para practicar el engaño y el fraude. Al aplicar esos conocimientos, Satanás pudo poner mucho en la pirámide para que armonizara con la verdad y que le serviría para engañar a la humanidad. En esta revista de la Atalaya de 1928, el juez Rutherford deja bien claro que el pastor Russell fue un instrumento de Satanás, a quien Satanás engañó haciéndole creer a él que la Gran Pirámide era el testigo mudo en piedra de Dios en el desierto, cuando en realidad la Gran Pirámide era un instrumento del mismísimo Satanás el Diablo para engañar a la gente. Esta afirmación del juez Rutherford en 1928, sentenció como el final de la era de vigencia de los libros del pastor Russell, sus 6 tomos de sus estudios en las Escrituras, considerados a partir de 1928 como libros con alimentos chatarra que contenían enseñanzas de la piramidología y además del sionismo que pertenecían a la adoración falsa de Satanás el Diablo y de ninguna manera eran de la religión verdadera. Ese cambio dejó mal parado al pastor Russell, puesto que él murió en 1916 creyendo en doctrinas de la adoración falsa de Satanás, así como muchos de sus seguidores estudiantes de la Biblia que murieron antes de 1928, creyendo en estas doctrinas que fueron calificadas después por la misma sociedad Watchtower como doctrinas falsas pertenecientes a la piramidología ocultista y numerológica. Miles de estudiantes de la Biblia colportores predicaron a las naciones con mucho esfuerzo inútilmente por espacio de 47 años, es decir desde 1879 hasta 1928, doctrinas de la adoración falsa de Satanás que no pudieron salvarlos, pues murieron creyendo en doctrinas, según dijo Rutherford, eran del mismísimo Satanás el Diablo. En la página 200 del libro Proclamadores que vemos en pantalla se lee como sigue. Acerquemos un poco más para leer. Y se lee como sigue. Por unos 35 años, el pastor Russell pensó que la Gran Pirámide de Giza fue el testigo de piedra de Dios, corroborando periodos de tiempos bíblicos, Isaías 19 verso 19. Pero los testigos de Jehová han abandonado la idea que una pirámide egipcia tenga algo que ver con la adoración verdadera. No contentos con esas enseñanzas de la adoración falsa, este mismo libro Proclamadores, en la página 200, dice claramente que el esclavo siguió celebrando Navidades hasta 1926, y enseñando a las naciones que Cristo murió en una cruz hasta 1936, y siguieron usando el símbolo masónico de una cruz dentro de una corona en sus revistas Atalaya hasta 1931. Es evidente pues, que después de 1919 el esclavo, o el resto del Israel espiritual, no salió jamás de la organización de Satanás en 1919, sino que por el contrario, siguieron sirviendo a Satanás por muchos años más, festejando fiestas paganas y anunciando a las naciones falsas doctrinas de la adoración falsa de Satanás a partir de 1919.
Entonces, ¿cómo pudo Jesús escogerlos en 1919 como su esclavo fiel? En 1919, después que Rutherford saliera de prisión junto con sus 6 directores y pidieran supuestamente perdón a Dios por sus transgresiones por haber estado ellos dentro de la organización de Satanás hasta 1918, Jesús los aprobó en 1919 como su esclavo de Mateo 24 versos 45 al 47 para que anunciaran las buenas a las naciones, pero lo primero que hizo este esclavo arrepentido que salió de la organización de Satanás en enero de 1919 fue mandar a edificar una pirámide egipcia de la adoración falsa para que sea puesta al lado de la tumba de Russell en Pittsburgh, Pensilvania. Adicionalmente de haber sido ellos escogidos por Jesús como su único esclavo fiel en 1919, ellos siguieron festejando como si nada fuese los cumpleaños y navidades, Día del Padre y de la Madre, es decir fiestas paganas hasta 1926, tal como lo declara el libro Proclamadores en la página 200. Y no solo eso, sino que fumaban su cigarrito, saludaban a la bandera, cantaban el himno nacional, izaban la bandera el 4 de julio y celebraban el Día de Acción de Gracias con su pavito y no había problema con las transfusiones de sangre y creían que Cristo había muerto en una cruz. Sin embargo, sus seguidores estudiantes de la Biblia, con sus cerebros bien lavados por la sociedad, creían y siguen creyendo hasta hoy en día que Jesús escogió en 1919 a su esclavo fiel y discreto de la sociedad Watchtower. Ja 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 ja. Es increíble, el mismo esclavo que recibió la aprobación de Jesús en 1919 por sus alimentos verídicos, ahora le dice a su inspector: no señor Jesús, las pirámides no son testigos de piedra de Dios, sino de Satanás. ¿Puede ser esta la religión verdadera con tantas contradicciones y marchas y contramarchas y desautorizaciones? Si las pirámides eran testigos en piedra de Satanás y no de Jehová, esto quiere decir entonces que el esclavo o siervo no salió jamás de la organización de Satanás en 1919, sino que más bien continuaba dentro de ella. Sigamos adelante. No hay duda que el juez Rutherford, con esta publicación de la revista de la Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344 está diciéndonos que en 1919, el esclavo, estaba realizando prácticas que solo eran de Satanás, y que las pirámides en el desierto de Egipto no eran testigos de piedra de Dios sino testigos de piedra de Satanás. Esto quiere decir que en 1919, ese esclavo fiel, a quien Jesús supuestamente escogió para que dé su alimento espiritual a los domésticos, no había salido en absoluto del poder del maligno en 1919 sino que seguía dentro de la organización de Satanás en 1919, practicando la numerología y la piramidología de Satanás. Entonces, según la Watchtower, la clase del esclavo fiel y discreto salió de la organización de Satanás en 1919 para buscar a Jehová y su bondad para luego aceptar el encargo de predicar las buenas nuevas. Esto quiere decir muy claramente y contundentemente que la sociedad Watchtower, durante la presidencia de Russell y 1879-1916, estaba sirviendo a los intereses de Satanás y no a los intereses de Jehová. Es imposible entonces que la Watchtower sea la religión verdadera, cuyos cimientos estuvieron basados en la egiptología y numerología ocultista de Satanás desde 1879 hasta 1928. La Watchtower nos vuelve a mentir, pues el esclavo jamás salió de la organización de Satanás en 1919, tal como se dice en la Atalaya del 15 de agosto de 1991 página 17, y que ya hemos demostrado con estas evidencias irrefutables. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower bla en truco, y decirle a su puerco engordante: hasta la vista baby. Y recuerden, amigos testigos de Jehová y público en general. Tal como nos ha enseñado la misma sociedad Watchtower. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991 página 7.